Buenos días, ¿qué tal? Estamos al 31 de julio, este es el informe semanal y vamos a hablar del tema que se refiere en la invitación a esta reunión sobre cómo despertar la aptitud moral para sobrevivir. Esta frase de la aptitud moral para sobrevivir es algo que viene de LaRouche. En cierto sentido, si lo piensan a fondo, la mera frase, el concepto de que existe el tema de la aptitud moral para sobrevivir, es una polémica implícita a todo el concepto darwiniano del hombre, porque Darwin obviamente hablaba mucho del tema de la supervivencia del más apto. Y todo el concepto que viene de Darwin, viene de Spencer, viene de otros, es la idea, y de Hobbes, ¿no? De que el hombre es básicamente una bestia y que por lo tanto la cuestión de la supervivencia es cuestión de más apto, de más fuerte, la ley de la selva. Y aunque hay algunas expresiones más explícitas y descaradas que otras, el concepto general que existe en Occidente, y muchos de los países de Oriente también, pero China no, pero muchos de los países es la idea de que la identidad del hombre, de que su interés propio reside en satisfacer sus propias necesidades. A veces se plantea desde la perspectiva más descaradamente hedonista, a veces no, pero el supuesto axiomático básico es idéntico en todos los casos, donde se habla de esta idea de la supervivencia del más apto, de cuestión de que ubica un individuo, ubica el papel de una especie dentro de una relación de competencia y básicamente de un juego de suma cero, donde si gana uno pierde el otro. Entonces, cuando Lyndon LaRouche habla, como siempre lo hacía, de la cuestión de la aptitud moral para sobrevivir, primero, el mero hecho de yuxtaponer aptitud moral inmediatamente debe causarles a todos y a los que leen a LaRouche cierto cruce de cables, como así aptitud moral, que tiene que ver la moralidad con la cuestión de la supervivencia. Y lo que está implícito en este concepto, y lo que en realidad es el centro de nuestra discusión hoy, es que llegan ciertos momentos en la historia del hombre y de nuestra relación con otros hombres, con la naturaleza, en que el concepto que tenemos de nosotros mismos, el concepto que tenemos del universo físico, el concepto que tenemos del creador, afectan de la manera más fundamental y directa la capacidad que tenemos para sobrevivir. Quizás ustedes han estudiado en algún momento lo que pasó en el siglo XIV con la peste negra, con toda esa situación, y se habrán preguntado cómo es posible que hayamos llegado a una situación donde todo lo que era en ese momento la civilización occidental casi desapareció. Quizás hayan estudiado la Primera Guerra Mundial y lo que pasó en el Tratado de Versalles y se hayan preguntado junto con Putin cómo es posible que esto haya transcurrido de esa manera. Y pues más recientemente con lo de Adolfo Hitler, con lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, la muerte de 27 millones o 26 millones de rusos, la muerte de 6, 7, 8 millones de judíos, de comunistas, de gitanos, en fin, ese tipo de genocidio, y uno se rasca la cabeza y dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo llegamos a eso? Uno casi no lo entiende. Pero si uno mira la situación de hoy día de manera objetiva, si uno lo ve a ojo de pájaro, la situación total, pues en realidad uno se queda rascando la cabeza y diciendo, ¿cómo es posible?
sea, ¿cómo es posible que tengamos a estas alturas más de 17 millones de contagiados del COVID? ¿Cómo es posible que en los últimos 8 días ese número ha aumentado en 2 millones? ¿Cómo es posible que en Estados Unidos, supuestamente el país más rico de la Tierra, con la mayor capacidad de respuesta, tengamos 4.7 millones, ya vamos para los 5 millones y está simplemente en auge? ¿Cómo es posible? O sea, sí, uno puede entender, no es que uno lo respalde, pero uno puede entender lo que pasa en Haití o en Nigeria o en países extremadamente pobres, pero ¿cómo es posible que la humanidad haya llegado a esta situación? ¿Cómo es posible que estemos al borde de una explosión financiera? La noticia de hoy es que el Banco Central Europeo en el mes pasado compró aproximadamente 800.000 millones de dólares de bonos, es decir, emisión cuantitativa en 800.000 millones. Ese es un ritmo anualizado de casi 9 billones de dólares. Entonces, nuestros pronósticos de a dónde iba a quedar esto de la emisión cuantitativa, que ya habíamos sobrepasado hace 2 meses, pusimos los números, ¿no? Estábamos en 22, 23, que íbamos en dirección de 30 billones de dólares de emisión cuantitativa sin respaldo. Pues yo creo que ese pronóstico se va a quedar corto con lo que está pasando. ¿Cómo es posible que tengamos 25% de la población de Estados Unidos en más o más 30% desempleada? ¿Cómo es posible que tengamos la amenaza de no hambre, sino de inanición en África a estas alturas, como nos lo advierten 4 agencias de las Naciones Unidas esta misma semana, que hicieron un informe conjunto? La FAO, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de Alimentos, o el Programa Mundial de Alimentos, y no me acuerdo del cuarto, pero así. ¿Cómo es posible que estemos ante una situación donde el presidente de Estados Unidos diga, pues a lo mejor vamos a tener que posponer las elecciones por esto del COVID, y no hay buena respuesta a esa inquietud? Porque, por un lado, no se pueden posponer elecciones presidenciales. Va a haber una guerra civil, aún con elecciones. Pero si se posponen las elecciones, a ver, esto va a ser una guerra civil, en serio. Pero si no se posponen, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el COVID? ¿Cómo es posible que hayamos llegado a esta situación? ¿Cómo es posible que hayamos llegado a una situación donde el jefe del Departamento de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ande diciendo que el enemigo que tenemos que derrotar es China, un país con una población de 1.400 millones de habitantes, que esté hablando de que esa es la principal amenaza de nuestros tiempos, es lo que dijo Pompeo? ¿Cómo es posible que haya habido una reunión en Washington esta semana donde Steve Bannon, el ex asesor de Trump, haya dicho que lo que Estados Unidos tiene que hacer es darle la responsabilidad directa a Xi Jinping personalmente? Y dijo, Xi Jinping ya está en las miras de los Estados Unidos. Es una amenaza de asesinato. No creo que lo pueda cumplir, pero no por eso es menos preocupante. ¿Cómo es posible que Pompeo haya orquestado que 4 de los principales dirigentes políticos dentro del gobierno hayan hablado de que China es el enemigo, que hay que pararlo? No solamente Pompeo, Barr, O'Brien de Seguridad Nacional y Wray del FBI. ¿Cómo es posible que en esta reunión con Steve Bannon, no es nada más el loco de Bannon, el loco de Bannon dice esas cosas a cada rato, pero estaban presentes en esa reunión miembros del gabinete de Trump, como Navarro, que ya declaró que tenemos guerra contra China? Estuvieron 2 o 3 o 4 congresistas de Estados Unidos, senadores y congresistas, que dijeron cosas tan absolutamente extravagantes como echarle la culpa a China de la revolución de colores que se está realizando en las calles de Estados Unidos. O sea, China es la responsable de la violencia
anarquista provocadora en las calles de Estados Unidos. Ahora, sí hay una revolución de colores que está procediendo, pero la idea de que son los chinos y que lo estaban orquestando desde el consulado de Houston, que es lo que dijeron estos tipos, el senador Blackburn, la senadora Blackburn de Tennessee, estuvo presente diciendo lo mismo, el senador republicano por Texas, Ted Cruz, el de Arkansas, Tom Cotton. Es decir, esto ya es una cosa de locos. Y respondieron los chinos como si, por lo que es cosa de locos. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a esta situación? Esto no es problema de falta de información, no es problema de que alguien no sabía. Realmente es una cuestión de la aptitud moral para sobrevivir. Y quizás la noticia más escalofriante de la semana, no creo que lo consideren la mayoría de ustedes como tal, pero yo sí, es el hecho que la Organización Mundial de la Salud acaba de nombrar como el jefe de un nuevo comité asesor de la OMS sobre asuntos de conducta humana ante el problema del COVID, a ni más ni menos que Cass Sunstein. Ahora, Cass Sunstein es uno de los que crearon toda la teoría de economía conductual, le dicen. Yo no sé por qué eso de conductual, pero economía conductual, que viene de toda la psicología conductista de Skinner y otros, que básicamente dice que el ser humano simplemente es un animal y con las apropiadas recompensas y dolores que se le imponen, o sea, torturándolo bien, va a responder de la manera que uno quiera. Eso es lo que dice la economía conductual. Y Cass Sunstein fue miembro del gabinete de Obama. Él, fue uno de los principales asesores, no creo que haya llegado al gabinete, fue uno de los principales individuos que crearon toda la idea del sistema de salud de Obama. Es el que propuso esta idea de que hay que manipular a la gente a través de empujoncitos, es decir, si quieres cambiar la conducta de alguien, tienes que hacer que lo que están haciendo ahora es demasiado doloroso y por lo tanto van a hacer lo que tú les dices, ¿no? Como si el hombre fuera un ratón en el laboratorio de estos tipos. Eso es lo que está detrás de todas estas absurdas políticas que existen hoy día de las sanciones económicas. Lo dicen abiertamente, no, vamos a seguir castigando a Rusia y China hasta que nos obedezcan. Los vamos a castigar como si fueran niños de 8 años de edad. Es la teoría de economía conductual de Cass Sunstein. Entonces, y esto es verdaderamente grave. Yo no sé por qué Tedros de la OMS lo puso ahí. ¿Habrá sido sugerencia quizás de Bill Gates? Algo por el estilo, no sé. Posiblemente. Entonces, estamos ante ese tipo de situación donde uno se tiene que preguntar, bueno, ¿cuál es el problema realmente? ¿Qué es lo que está pasando aquí? No solamente cuál es el problema, sino cómo corregimos este asunto de la aptitud moral para sobrevivir. LaRouche en varias ocasiones habló de exactamente este punto. Una de las citas que sacamos en la invitación a esta reunión es una cita de LaRouche de un artículo donde él dice que la persistencia catastrófica de las formas de sociedad oligárquicas, las cuales, a pesar de que sean más o menos dominantes por largo tiempo, se caracterizan más bien por ser culturas que en última instancia están condenadas por sí mismas, debido a su carencia inherente de suficiente aptitud moral para sobrevivir. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo aquí LaRouche? Está diciendo que el hombre vive dentro de un universo físico que tiene ciertas características. Que ese universo físico está caracterizado por un proceso antientrópico, un proceso de creatividad continuo, y que el hombre tiene que o actuar de manera afín a esas leyes universales, de principios físicos universales que el hombre va descubriendo y creando tales leyes nuevas, tiene que actuar de manera
conforme al proceso antientrópico del universo físico, o, como lo diría Leibniz, conforme a la voluntad presuntiva de Dios, es exactamente lo mismo. Pero si el hombre no actúa de esa manera, tarde o temprano va a desaparecer. O sea, dentro del concepto de la RUSH, de la aptitud moral para sobrevivir, está toda su idea en economía de la densidad relativa potencial de población. La gente que no entiende el tema de economía física o se hace de la vista gorda, pues, ¿qué tiene que ver lo que hacemos con nuestra supervivencia? Vamos a seguir aquí para siempre y podemos tomar decisiones buenas o malas, pero ¿eso qué tiene que ver? Pero el punto aquí es que el hombre o cumple con esas leyes cambiantes que vamos creando del universo o desaparecemos. Entonces, implícito en todo este planteamiento de la RUSH está un concepto fundamentalmente opuesto al de Darwin, al del hedonismo y al concepto dominante que prevalece. Es más, yo argumentaría que el mero hecho de que hay gente que cree que lo de Cass Sunstein es algo científico y válido, demuestra que no tenemos la aptitud moral para sobrevivir. El mero hecho de que la gente se pregunte, bueno, pero ¿por qué habla de la aptitud moral para sobrevivir? Es una demostración del problema exactamente que estamos discutiendo. Ahora, yo creo que eso es lo que está pasando y creo que lo que tenemos que estar haciendo y lo que estamos haciendo obedece a ese concepto de cómo hay que intervenir en esta situación. Se tiene que afectar la totalidad del paradigma. Tenemos que cambiar no lo que la gente piensa, se tiene que cambiar la manera en que la gente piensa, la manera en que nosotros mismos pensamos. Es una cuestión cultural, económica, política, todo a la vez. Ahora, en cuanto a unos detalles adicionales sobre la situación estratégica, antes de proceder a una discusión a lo que estamos haciendo. Bueno, lo de la guerra ya se los he mencionado, ¿no? Lo de Pompeo es absolutamente descarado. Los chinos están respondiendo de una manera que reconoce que esto está fuera de control. Ha habido un cambio de tono con China en las últimas semanas. Ellos antes estaban hablando muy calmadamente, muy pausadamente, muy bueno, vamos a ver, no hay que alterarnos, etc. Ahora están haciendo dos cosas. Están respondiendo sin pelos en la lengua. El portavoz de la Cancillería de China, Wang Wenbin, en su conferencia de prensa del 27 de julio, habló de lo que dijo Pompeo en un discurso que dio, creo que fue el jueves pasado. No me acuerdo exactamente qué día fue, pero fue en la biblioteca de Richard Nixon y fue un discurso violentamente antichino. Y lo que dijo Wang Wenbin es que esto es locura, Pompeo está desquiciado y esto pone en peligro la paz mundial. Así de simple. Wang Yi, el canciller, en discusiones que tuvo con el canciller francés esta semana, Jean-Yves Le Drian, el 28 de julio, Wang Yi dijo, miren, hay gente en Occidente que quieren suprimir a China en todos los aspectos y esto no lo vamos a tolerar. Ha habido un cambio de tono. Helga, que sigue la situación de China muy de cerca y lo ha estado haciendo por décadas, piensa que hay un cambio muy profundo, muy importante en el tono, es decir, la manera en que lo están viendo los chinos. Ahora, a la vez, los chinos entienden que hay una situación que no es tan fácil que esta locura por parte de Pompeo y esta facción británica logre formar una unidad total en los países occidentales. Muchos de los países tienen mucho que perder, no quieren romper con esto de Pompeo y Estados Unidos, pero también la ventaja de las relaciones económicas con China no es poca cosa. Hubo una reunión de China con la Unión Europea donde avanzaron las discusiones. Dentro de los propios Estados Unidos, el jefe del Consejo de Relaciones Exteriores, Richard Haass,
que no hay nadie que sea más establishment que Haas, criticó a Pompeo y dijo, miren, no se puede hacer de esta manera, no se puede tratar a China de esta manera. Haas está de acuerdo que China está mal y critica a China y todo lo demás, pero dice, esta no es una manera en que se puede proceder, esto no va a funcionar simplemente. Y luego otros países, hasta Nueva Zelanda, que está bajo mucha presión de Estados Unidos y de Australia, que también está con esta cuestión de aliarse en contra de China. Nueva Zelanda tiene relaciones económicas con China que le preocupan y no puede, tiene que jugar de los dos lados. La reunión de CELAC, claro, no asistieron todos los países en la reunión de CELAC con China esta semana. No estuvo Brasil, obvio, que no iba a estar. No está Bolivia, obvio. Pero no era una reunión para todos, era una reunión para los que quisieran estar y claro, con los copresidentes de la reunión, el canciller chino y el canciller mexicano que le tocaba Ebrard. Y llegaron a un buen acuerdo de la cooperación que va a seguir adelante. Es decir, aquí hay otro universo económico que existe y que no es tan fácil que simplemente por la varita mágica que Pompeo diga, ¡puf!, todo eso desaparece. No es tan fácil y los chinos entienden eso. Y lo que están diciendo abiertamente, por ejemplo, en editoriales del Global Times, es tenemos que mantenernos muy firmes. Ante cualquier provocación militar, vamos a responder. Ante provocaciones políticas, podemos ser flexibles y no queremos darle la excusa a nadie para iniciar una provocación más grande. Y vamos a ver qué pasa en las elecciones. Ellos no tienen ninguna confianza a estas alturas, como tampoco tienen una confianza los rusos de que Estados Unidos se va a salvar de esta orientación. Y es lo que nos dicen. ¿Dónde está la influencia de la Rusia? ¿Dónde están las ideas de ustedes? Lo que ustedes dicen es sensato. Queremos que eso sea el interlocutor nuestro. Pero, ¿cuál es la fuerza de eso? Y es una pregunta válida que nosotros tenemos que responder afirmativamente. Y en parte eso es lo que estamos haciendo. Entonces, hay una situación compleja con esta situación de China, pero extremadamente peligrosa. Estamos realmente en una situación preguerra. Luego está la situación dentro de Estados Unidos, donde está ya armada una provocación, revolución de color. Lo que está pasando en Portland y en otros lugares, estas simplemente son operaciones de anarquistas, de provocadores armados, están usando ya armas y explosivos con la idea de atacar intencionalmente lo que son edificios del gobierno federal, tribunales, cosas por el estilo, para que el gobierno federal tenga que entrar a esa situación, cosa que han hecho y tienen que hacer. No se pueden quedar con los brazos cruzados mientras llega gente y simplemente incendia los tribunales federales de Estados Unidos. Y lo que quieren hacer claramente es lograr una provocación mayor usando como su excusa y su escudo el fermento que sí existe en el país sobre el tema de que hay violencia racista en el país, sí hay un problema de sufrimiento de las minorías y también de las mayorías pobres, que ya no son tan minorías, son mayoritarias las capas pobres. Pero ante todo eso, pues estos elementos violentos, controlados, provocadores, se han lanzado. Y lo que quieren hacer aquí, para los que se acuerdan de lo que pasó en 1968 en Tlatelolco, en México, creo que hay que tomarlo muy en consideración. Porque lo que pasó ahí es que hubo un enfrentamiento entre estudiantes radicalizados, protestando, acuérdense, era el 68, y las Fuerzas Armadas de México, los militares, que estaban respondiendo a eso con todos los problemas que sí tenían en el ejército mexicano. Pero hasta ahí, pues más o menos, como siempre, ¿no? Pero lo que empezó a pasar, y esto ya está demostrado, una tercera fuerza, probablemente de la CIA, empezó a disparar con francotiradores desde las azoteas, matando tanto a estudiantes como a militares. Y ahí sí ya se desató la grande. Pero fue una tercera fuerza, tipo Tavistock, tipo guerra irregular, tipo guerra Kitson,
que lanzó eso intencionalmente. Y México no se recuperó por décadas de la polarización que eso produjo, si es que se ha recuperado hasta la fecha. Entonces, eso es lo que tienen planeado para Estados Unidos. A eso va exactamente. La situación económica, bueno, ya la comentamos un poco. Estamos en un momento decisivo ahorita en la economía interna doméstica nacional de Estados Unidos, donde se acabaron los apoyos para el desempleo, se acabó el periodo de gracia para los desahucios y demás. Ahorita pueden haber, cada año hay aproximadamente 2 millones, 2.3 millones de desahucios en Estados Unidos. Se están hablando de que empezando ahora, en agosto, van a haber 2 millones cada mes. Y eso con una situación de desempleo de 25, 30, 35%, se acaba el seguro de desempleo. Condiciones de que se está expandiendo dramáticamente el COVID. Aquí vamos a tener guerra civil, literalmente, si no se hace algo con esta situación. Entonces, ese es el cuadro en el que estamos interviniendo. Hace un par de días tuve una discusión con un amigo, un contacto en España, y le dije, bueno, mira, no te preocupes, tenemos malas noticias, pero también tenemos buenas. Y le di más o menos este briefing más corto, más apretado. Y cuando llegamos a este momento me dijo, oye, pero ¿y las buenas noticias? ¿Cuáles son las buenas noticias? No, las buenas noticias son varias. Primero, que estamos organizando con algún apoyo importante internacional y en Estados Unidos para esta reunión de las 5 potencias, lo que Putin ha impulsado. Putin habló con Trump esta semana, hablaron un par de horas sobre varios temas. Fue una discusión perfectamente razonable. Eso se puede extender, se tiene que extender a ese tipo de reunión cumbre. También hubo una discusión entre representantes de Estados Unidos y Rusia sobre el tema espacial. No se llegaron a acuerdos, pero hablaron por 13 horas, lo que es muy positivo. Luego tenemos lo que está pasando en la reacción de Trump ante la insistencia de Pompeo y otros de que no se puede ni hablar con Rusia sobre el desarme si es que no se incluye a China en la discusión. Pero los chinos ya dijeron que no van a participar en una discusión tripartita. Los rusos dijeron que tampoco. Y Trump ayer, o quizás fue hoy, cuando le preguntaron, bueno, y señor presidente, ¿no va a insistir que participe China? Y él dijo, no, por ahora vamos a hablar con Rusia. Los chinos no tienen tantas armas. Una vez que lleguemos a un acuerdo con Rusia, podemos ver si los chinos quieren hablar o no. Pero vamos a hablar con Rusia primero. Bueno, una respuesta muy sensata. No es el golpe de timón que requerimos, pero eso es positivo. La otra cosa que hay que tomar muy en cuenta es lo que está pasando en el área de la ciencia, porque es un concepto diferente del hombre. Es el concepto que es coherente con la aptitud moral de sobrevivir, no con el concepto de supervivencia del más apto de Darwin. Lo que está pasando con Marte. Bueno, Marte, ahorita, si uno estuviera en Marte, uno hubiera visto hoy, este mes, que salieron 3 proyectos espaciales en dirección, cohetes en dirección de Marte. Uno de Estados Unidos, que salió, creo que fue ayer. Otro que salió de los Emiratos Árabes Unidos, extremadamente importante. Y bueno, y así, ¿no? Entonces esto es un proyecto común de la humanidad y China, por supuesto, está involucrada, etc. Entonces, esto es bastante importante. Y luego está lo que se está haciendo con el ITER, con el proyecto de fusión, que ya entraron y abrieron la fase de ensamblaje del aparato para empezar la preparación para los estudios ya sobre la fusión. Que claro, esto es algo decisivo, son 2 de las 3 áreas claves que la Rusia ha señalado de lo que tiene que ser el futuro de los avances en ciencia y tecnología. Entonces, esto está ocurriendo. ¿Nosotros qué estamos haciendo en esto? Bueno, tenemos mucha actividad. El 15 de agosto, como todos ustedes saben, y si no lo saben, les estoy avisando, tenemos una conferencia internacional en español
del Instituto Schiller, con 2 paneles. Es sobre la nueva arquitectura económica y de seguridad que requiere el planeta. Discursos principales de Helga Seppler-Rouge, que obviamente vamos a tener para ella, sí vamos a tener interpretación simultánea, pero fuera de eso lo demás está en español, y el otro discurso magistral va a ser de Jacques Cheminade, el ex candidato presidencial francés, jefe del Partido Solidaridad y Progreso de Francia, que habla español porque es argentino de nacimiento, es francés, pero es argentino de nacimiento. Entonces, esto va a ser muy importante y tenemos que, vamos a tener paneles de discusión bien interesantes y buenos. Tenemos que asegurar un público grande. Una semana más tarde, el 22 de agosto, vamos a tener una conferencia internacional de jóvenes, nada más para jóvenes, sobre principalmente el tema de la exoneración de la Rouge, que tiene todo que ver con esta cuestión de si tenemos o no tenemos la aptitud moral para sobrevivir. Y esto es producto de todo el trabajo organizativo que hemos hecho, y eso es lo que va a pasar. Para tener una conferencia grande, probablemente el 5 de septiembre a nivel internacional, todo promoviendo todas estas conferencias, la reunión internacional de los 5 miembros permanentes. Además de todo esto, como saben, Bill Binney, el exdirector técnico de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, que tiene todas las pruebas y demostraciones absolutas y totales de que no hubo hackeo ruso y que Pompeo ayudó a encubrir todo eso, ha estado hablando en nuestros foros y demás. Este sábado, mañana, él va a hablar, va a estar en el foro nuestro, pero también va a estar con él, ni más ni menos que Roger Stone, cuyo, bueno, el presidente Trump recientemente conmutó la condena de Stone, y Stone era el que tenía a Binney listo para presentar testimonio en su caso que demuestra que nunca hubo un hackeo, y por lo tanto todo el caso en contra de él, en contra de Flynn, en contra de Trump, simplemente no tiene fundamento ni base. Esto es fundamental para romper todo el esquema del golpe de Estado en Estados Unidos en contra de Trump, que es una parte esencial de este cuadro estratégico. Entonces tenemos muchas cosas en nuestras manos. Lo que tenemos más que nada es un concepto de cómo sí se puede restablecer esa aptitud moral que se requiere para que la especie humana superviva. Eso es lo que tenemos para esta semana.